Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para explicar la economía, aprender de economía, aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy vamos a tratar tres temas. El primero, vamos a hacer un repaso sobre el balance económico de Pedro Sánchez. El gobierno vende optimismo, vende riqueza y creación de empleo. España va bien, según los ministros y el propio presidente. Pero, amigos, el relato oficial a este respecto nada tiene que ver con lo que reflejan los datos, la auténtica realidad de la economía española. En segundo lugar, vamos a hablar también del declive demográfico, pero no en España, sino a nivel mundial. Son datos que van a tener consecuencias a medio y largo plazo para el conjunto de la economía mundial. Y en tercer lugar, vamos a hablar de una buena noticia: el fin del tabaquismo en el mundo. Así que, arrancamos. El gobierno no deja de vender optimismo económico. El gobierno se vanagloria de lo bien que va la economía española, los buenos datos de crecimiento, los buenos datos de empleo, la reducción de la deuda pública. España, según esto, va a las mil maravillas. Como dice nuestro queridísimo presidente, su señoría, su autoridad, España va como una moto. Bueno, va como una moto. Es posible, pero más bien como una moto gripada o como una moto de desguace, si nos atenemos a los datos reales. Esto es lo que decía Pedro Sánchez el pasado mes de diciembre durante su discurso para hacer balance del ejercicio 2023, concretamente en materia económica. En esas fechas, hace un año, el consenso de los principales organismos internacionales y nacionales pronosticaba que el crecimiento económico del Producto Interior Bruto en España fuera en el año 2023 del 1,2%. Del 1,2%. Bueno, hoy sabemos que España va a crecer el doble, es decir, cerca del 2,5%, 4 veces más que la media de la eurozona. Estamos creciendo más que la media de la eurozona. Estamos a la cabeza del crecimiento de las grandes economías europeas. No nos puede ir mejor, según Sánchez. Pero ¿qué decía la ya exministra de Economía y a la postre también vicepresidenta del gobierno de Sánchez, Nadia Calviño, antes de lograr su ansiado puesto al frente del Banco Europeo de Inversiones? Atentos a la frase que dijo durante su intervención de despedida del ministerio. Juntas hemos logrado una gestión de la política económica que quedará para los libros de historia. Hemos dejado atrás esa leyenda urbana de que los ministros de Economía y de Hacienda no se llevan bien. Nuestra sintonía ha sido total y creo que ha sido una de las claves del éxito de los sucesivos gobiernos desde 2018. Éxito. Gestión económica histórica, hermana, nos llevamos muy bien. Todo buenas palabras, buenos sentimientos por parte de la exministra Calviño, echándose flores sobre la buena sintonía con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre todo a la hora de gestionar el ámbito tanto económico como presupuestario y hacendístico durante estos últimos 5 años. Bueno, ¿y qué dice el sucesor de Nadia Calviño? Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía. Estas declaraciones son de esta misma semana, concretamente del pasado viernes. Atentos. Tenemos que señalar que afrontamos desde España las reuniones del Eurogrupo y del Ecofin aquí en Gante, en el Ecofin informal de la presidencia belga, con una posición de fortaleza, con unos datos muy buenos de crecimiento en España, creciendo 5 veces por encima de la zona euro en el año 2023 y creando 4 de cada 10 empleos de la Unión Europea.
Esto además está siendo compatible con la moderación de la inflación y compatible también con la reducción de nuestra deuda y de nuestro déficit. A partir de aquí, todas las instituciones esperan que este crecimiento siga en el año 2024 y 2025 por encima de nuestros pares, y esto pese a las dificultades por la incertidumbre a nivel internacional y también por la desaceleración de nuestros principales socios. Es evidente, ¿no? ¿Cuál es el relato? Como una moto, éxito rotundo, economía a pleno crecimiento, todo va bien. Discurso oficial. Pero, ¿todo va bien? Hasta aquí la noticia. Veamos ahora la realidad. Y la realidad es muy diferente al relato oficial. Esta misma semana, el Instituto Juan de Mariana, desde el Instituto Juan de Mariana hemos publicado un informe en donde analizamos en profundidad la evolución económica de España bajo el mandato sanchista, concretamente desde el año 2019 hasta el año 2023, es decir, la pasada legislatura. Y los datos que arroja este informe, sacado con datos oficiales de Eurostat y de otros indicadores también comunitarios, es que España, a diferencia de lo que dice Pedro Sánchez y a diferencia de lo que dicen sus ministros, está a la cola del desempeño económico de toda la Unión Europea. No es que vayamos mal, es que somos los últimos. No es que las cosas vayan razonablemente bien, es que estamos a la cola de la gestión económica de toda Europa en el último lustro. Aquí la trampa del gobierno es evidente, es que el gobierno se queda con los datos que le interesan. El gobierno prefiere ocultar o prefiere evitar señalar lo que ha pasado desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, desde que ocupa la Moncloa, e ignora que, por ejemplo, en el año 2020 España registró la mayor recesión del mundo rico. El año 2020, cuando estábamos en pandemia, cuando nos encerraron en nuestras casas. Es que lo curioso de esto es que todo el mundo se ha tenido que enfrentar a un problema común, una pandemia global, porque los virus no entienden de fronteras. Todos los países, en mayor o menor medida, han tenido que adoptar medidas para tener que para poder superar esos difíciles momentos de crisis sanitaria como consecuencia del coronavirus. Pero si bien todos nos hemos enfrentado a la misma problemática, los resultados de la gestión sanitaria y económica de los diferentes países ha sido diametralmente distinta. Y mientras que algunos países superaron de forma brillante y muy rápida la crisis económica derivada de la pandemia, en el caso de España sucedió justo lo contrario. No solo sufrimos la mayor recesión del mundo rico en el año 2020, con una caída de casi 11 puntos del PIB, sino que además, desde entonces, desde que acabó la pandemia en el año 2021, la economía española es la que menos crece, o de las que menos crece, de todo el mundo desarrollado. Esa es la auténtica gestión de Pedro Sánchez. Ese es el auténtico balance del socialismo patrio en materia económica. Y lo pagamos todos. Lo pagas tú. Lo pago yo. Lo pagamos todos los españoles. Pues bien, en este informe, insisto, con datos oficiales, evaluamos cuál ha sido el desempeño económico de todos los países de la Unión, tomando como referencia 5 indicadores. Crecimiento del PIB, creación de empleo, presión fiscal, renta per cápita en términos reales, es decir, descontando la inflación, y deuda pública. Y los resultados son los siguientes. Empezando por el crecimiento del PIB, lo vamos a ver en este gráfico que vemos a continuación. Pues bien, ¿cuál es el balance económico de Pedro Sánchez desde el año 2019 hasta el año 2023? Pues que la economía española apenas ha crecido 3,3 puntos, un 3,3%, ocupando el puesto 22 del ranking europeo. España ha crecido un 40% menos que la media comunitaria durante estos últimos 5 años. Un 40% menos. Estamos a la cola del crecimiento económico de la Unión. ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la tasa de paro? Vamos a verlo en el siguiente
gráfico. Resulta que el paro en estos últimos años ha caído, sí. Se ha creado empleo, sin ningún género de dudas. Pero la inmensa mayoría de esa reducción del desempleo se explica como consecuencia de un torticero maquillaje estadístico. ¿Os acordáis de ese cambio que llevó a cabo nuestra queridísima ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, donde de golpe y porrazo, de un día para otro, eliminó los contratos temporales y los sustituyó por una nueva figura que se llaman fijos discontinuos? Pues bien, aquí hay una trampa, y hay una trampa de carácter estadístico, y es que antes los trabajadores con contrato temporal, cuando dejaban de trabajar, porque un contrato temporal, por su propio nombre lo indica, es temporal, es decir, tiene una fecha de caducidad, y además, aún más en la economía española, donde buena parte o algunos sectores son especialmente estacionales, es decir, donde hay actividad en algunos momentos puntuales del año, como por ejemplo en el periodo estival, durante los meses de verano. La hostelería, el turismo, los hoteles, etcétera, generan muchos puestos de trabajo durante 3, 4, 5 meses al año. Pero luego, como es algo temporal, cuando vienen millones de turistas hay que ofrecerles servicio, se acaban los contratos y esa gente que era contratada por un periodo de 3, 4 meses era despedida, acababa el contrato y pasaba al régimen de desempleo, muchos de ellos si no encontraban un nuevo empleo. Y constaban así en las estadísticas oficiales. Pero aquí, el gran invento del Ministerio de Trabajo, ya no hay contratos temporales. Ahora los contratos temporales tienen que ser fijos discontinuos. De tal forma que cuando termina la temporada de verano, la gente que se va al paro ya no consta oficialmente en los registros oficiales, porque en teoría el año que viene los van a volver a contratar. Y durante los meses que están cobrando el paro no figuran, o en los meses que no están trabajando, no figuran oficialmente como parados. Por lo tanto, el paro real, el paro efectivo, es muy superior al que registran los datos oficiales. La tasa de paro en España, y esto hay que recordarlo, es la más alta de la Unión Europea y de las más altas de la OCDE, del mundo rico, con una tasa de paro superior al 10%. Estamos a la cabeza de Europa en tasa de paro. Aquí no hay nada que celebrar, no hay nada por lo que vanagloriarse y aún menos hay nada por lo que enorgullecerse, según el propio gobierno, que están muy contentos de crear empleo. Estamos liderando el desempleo a nivel europeo y a nivel del mundo rico. Pues bien, esa tasa de paro, que ya es descomunal, en realidad es más alta. Si le sumamos los cerca de 700.000 personas que tienen un contrato fijo discontinuo y que, sin embargo, no están trabajando, resulta que la tasa de paro real en España se aproxima al 14%. Es mucho más alta. Por lo tanto, cuando evaluamos, cuando analizamos cómo ha evolucionado el desempleo en España en los últimos 5 años, observamos que tan solo el desempleo ha caído en 1,4 puntos porcentuales respecto al año 2019. ¿Por qué? Porque el 90% de la caída restante, de la caída que anuncia el gobierno, es puro maquillaje estadístico. Y por lo tanto, España es uno de los países que menos ha creado empleo durante estos últimos años. O, dicho de otra forma, uno de los países donde menos ha caído el paro en los últimos años. Pero aquí no acaba la cosa. Veamos ahora la presión fiscal. En el siguiente gráfico lo podemos observar. La presión fiscal, para que nos entendamos, es lo que representa el volumen total de ingresos que recauda el Estado a través de impuestos y comparando ese volumen con el Producto Interior Bruto, es decir, con la riqueza que genera el país cada año. Pues bien, lo cierto es que España ha registrado el segundo mayor aumento de la presión fiscal de toda Europa desde el año 2019. En concreto, la presión fiscal en España, los impuestitos que pagamos los españoles de a pie,
ha subido 3 puntos porcentuales, del 35,4% del PIB al 38,3% del PIB. Es decir, un aumento brutal de impuestos. Eso es lo que hemos sufrido desde el año 2019. El gobierno de España nos ha machacado a impuestos. Ha subido más de 40 impuestos en los últimos 4 años y pagamos muchos más impuestos que antes. Pues bien, esos 3 puntos significa que España hemos sufrido todos nosotros, empresas y familias, el segundo mayor aumento de impuestos de toda la Unión Europea. Tan solo nos supera Chipre. Y si lo comparamos con la media comunitaria, resulta que la presión fiscal en el conjunto de la Unión Europea apenas ha crecido en 0,1 puntos, mientras que en España 3 puntos. Es decir, la presión fiscal en España ha aumentado del orden de 30 veces más que en el conjunto de la Unión Europea. Aquí no acaba la cosa, cuidado. ¿Esto en qué se traduce en dinerito para nuestros bolsillos? Veámoslo también en la evolución de la renta per cápita en España en comparación con el resto de países europeos. Pues bien, la renta per cápita, lo que ingresamos cada año el conjunto de los españoles, descontando el impacto de la inflación, es decir, en términos reales, resulta que el poder adquisitivo de los españoles se ha desplomado un 5,5% desde el año 2019. Es decir, en Román Paladino somos un 5% más pobres que en el año 2019. Esta caída es la segunda mayor caída de poder adquisitivo de toda la Unión Europea. Tan solo nos supera Alemania, donde la inflación ha sido todavía más drástica y donde la economía se ha visto impactada y por lo tanto han crecido incluso menos durante estos últimos años como consecuencia, entre otras cosas, de la crisis energética. Hay que recordar que Alemania es muy dependiente del gas ruso. Pues bien, los españoles hemos registrado la segunda mayor pérdida de poder adquisitivo de toda la Unión Europea. De media, los españoles hemos perdido unos 600 euros al año de poder adquisitivo. ¿Y esto qué significa? Significa ni más ni menos que España, por desgracia, ha pasado a formar parte del vergonzoso, bochornoso club de los países pobres de Europa. Durante muchos años, España, que era uno de los países más pobres de Europa hace 30, 40 años, fue acortando la brecha de renta per cápita con respecto al resto de la Unión Europea. Es decir, nos íbamos enriqueciendo, éramos cada vez más ricos en comparación con la media comunitaria, de tal forma que nuestra renta per cápita se iba aproximando al del resto de europeos. Pero hete aquí que esta tendencia positiva se ha visto truncada en los últimos años y ahora estamos perdiendo renta per cápita en comparación con el resto de Europa. En concreto, la renta media en España ha pasado de representar el 91% de la renta media europea al 86% de la renta media europea en la actualidad. Hemos perdido 5 puntos. Es decir, antes nuestros ingresos equivalían a casi el 90% de la renta comunitaria. Estamos muy cerca de la media de Europa, pero hemos perdido posiciones. Ahora representa el 86%. Es decir, los europeos son cada vez más ricos en comparación con nosotros. O dicho de otra forma, los españoles son cada vez más pobres en comparación con el resto de europeos. Esta es la triste realidad. Y estos no son datos inventados. Estos son datos oficiales de la Oficina Estadística de Eurostat. Quinto indicador, deuda pública, los dineros públicos, las cuentas públicas. ¿Sabéis lo que ha pasado con la deuda pública desde que Sánchez es presidente? Pues literalmente, señoras y señores, se ha disparado. El gobierno de España, los políticos, nuestras administraciones públicas viven muy por encima de sus posibilidades. Gastan mucho más de lo que ingresan. Es lo que se considera o lo que se califica como déficit público. Y ese déficit, esa diferencia entre ingresos y gastos, alguien la tiene que financiar. ¿Quién la financia? La financian los inversores.
y el Banco Central Europeo, que compra deuda pública española. Hay que emitir deuda pública. El gobierno, el Estado, nos endeuda para poder mantener su nivel de gasto, que es muy superior al de su nivel de ingresos. A pesar de que la presión fiscal está a máximos históricos, a pesar de que este gobierno nos ha machacado a impuestos y pretende seguir machacándonos, a pesar de todo, el gasto sigue siendo muy superior y por lo tanto hay déficit. Y como hay déficit hay que emitir deuda. Y el Estado nos está endeudando hasta las orejas. Lo cierto es que la deuda pública en España ronda el 110% del PIB. Ha aumentado casi 11 puntos desde el año 2019. España ha registrado el cuarto mayor aumento de deuda pública de toda Europa en estos últimos 4 años. 3 veces más que la media de la Unión Europea. Nos endeudamos a un ritmo de 165 millones de euros. Mejor dicho, no nos endeudamos, nos endeudan nuestros irresponsables y manirrotos políticos a un ritmo de 165 millones de euros. Desde el año 2019, por cada euro de crecimiento económico, el Estado nos ha endeudado por 2 euros. Esta es la triste realidad del balance económico de Pedro Sánchez. Y esto se ve en esta última tabla, en donde se resumen todos estos indicadores. El informe del Instituto Juan de Mariana compara estos 5 indicadores y elabora un indicador sintético de gestión económica señalando cuál ha sido el desempeño económico durante estos últimos años de mejor a peor. ¿Veis ahí quién es el último de la tabla? En rojo, un país que se llama España. España saca una de las peores notas de toda Europa en cada uno de estos indicadores y como consecuencia de ello registramos la peor gestión económica de la Unión Europea. A la cabeza, ¿sabéis quién está? Un país llamado Irlanda, donde los impuestos son bastante más bajos, donde hay una gestión económica mucho más eficiente y sobre todo, y muy importante, donde hay mucha mayor libertad económica que en este país. Pues bien, hasta aquí los datos. ¿Esto en qué se traduce en términos de dinerito, contante y sonante? Pues bien, en 2 datos que para mí me resultan ciertamente relevantes. Si el desempeño económico de España durante estos últimos 4 años hubiera sido similar al desempeño económico de la media comunitaria, es decir, si nuestro gobierno lo hubiera hecho mínimamente bien y lo hubiera hecho como la media de países europeos en materia de Producto Interior Bruto, empleo, presión fiscal, renta per cápita y deuda pública, resulta que nosotros, los españoles de a pie, seríamos 170.000 millones de euros más ricos. Esto significa que cada uno de nosotros, cada español, sería o tendría en sus bolsillos 3.500 euros más de media por persona. Esto es lo que nos ha costado la nefasta gestión económica de Pedro Sánchez y sus secuaces. Esto es lo que nos ha costado el socialismo. Esto es lo que nos ha costado el comunismo de Sumar. Hoy Podemos ayer. Esto es lo que nos ha costado el gobierno que, por desgracia, sigue dirigiendo nuestras vidas. Y si nuestra gestión, si la gestión que hubiera representado o protagonizado España hubiera sido similar a la llevada a cabo por Portugal, las diferencias todavía serían mayores, porque seríamos 390.000 millones de euros más ricos y, por lo tanto, todos los españoles tendrían 8.000 euros más en sus bolsillos. Este es el coste de oportunidad de hacer las cosas mal, como ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Este es el coste real del sanchismo. Y para profundizar en ello, vamos a entrevistar a Diego Sánchez de la Cruz, economista y coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana, para abordar algunas de las claves de este informe. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Encantado de estar en tu programa.
Bueno, pues vamos a analizar un poco algunas de las claves de este informe y me gustaría empezar por preguntarte cuáles son las causas de los malos resultados económicos que está registrando España bajo el sanchismo. Bueno, pues de fondo lo que hay y lo que subyace a estos nefastos resultados, ¿no?, que recoge el estudio es una concepción de la economía totalmente equivocada. El señor Sánchez piensa que cuantos más impuestos cobremos a las empresas y a las familias, mejor le va a ir al país porque tendremos más gasto público y eso generará más actividad, más crecimiento, más dinamismo en la producción. Y la evidencia es exactamente la contraria. España es el segundo país de Europa donde más ha subido la presión fiscal en los últimos años. Tenemos uno de los peores registros de crecimiento. Evidentemente esto está contribuyendo para mal en otros indicadores como la deuda. Y además, como también refleja el informe, pues somos una de las economías europeas donde peor comportamiento tienen los salarios de las familias. Entonces, al final, si tú insistes en una idea sobradamente refutada ya, que es la idea de que el Estado juega algún papel relevante en la creación y en desarrollo de actividad económica, más allá de unos mínimos como sería la provisión de justicia o de seguridad en las calles, más allá de todo eso, lo único que hace es entorpecer. Y el Estado español, bajo gobierno de Pedro Sánchez, se ha convertido en una gran máquina de destruir actividad económica, minar la seguridad jurídica en vez de apuntalarla y, en última instancia, empobrecernos. Porque si algo deja claro este informe es que nos empobrecemos y mucho comparados con Europa. Fíjate, Manuel, que comparados con un país europeo medio, no nos vamos a Irlanda, no le vamos a pedir tanto al señor Sánchez. Simplemente, si hubiésemos tenido un desempeño mediocre, nuestro PIB, las rentas de los españoles, la presión fiscal, estaríamos mejor del orden de 170.000 millones de euros. Por ejemplo, pagaríamos 30.000 millones de euros menos en impuestos o habríamos emitido 100.000 millones de euros de deuda pública menos de lo que finalmente hemos hecho. Y eso, insisto, es comparándonos con el promedio europeo, con un resultado que sería totalmente mediocre, no con el del mejor país de la Unión Europea, sino simplemente con la media. Esto es lo que refleja, yo creo, a la perfección por qué estamos a la cola de Europa y por qué España vuelve a ser el enfermo de Europa. Manuel, se habló así de nosotros con Zapatero y creo que por derecho se ha ganado ya Pedro Sánchez el título, ¿no?, de haber convertido a España nuevamente en la economía que lastra al resto de Europa, en el enfermo de Europa. Lamentablemente eso es así. Aterricemos un poco estos datos, Diego, porque son datos macroeconómicos, etcétera. Es decir, ¿cuánto nos cuesta a los españoles la mala gestión económica de Pedro Sánchez y sus socios? En dinero constante y sonante, ¿esto en qué se traduce en nuestros bolsillos? Correcto. Bien, nosotros lo que hemos construido es un modelo que lo que estiman, por un lado, es cuál ha sido el comportamiento medio de las economías europeas. Es decir, no es un modelo teórico, sino que es un modelo práctico y básicamente replica cómo le ha ido a las economías de Europa en 5 variables clave, ¿no?, que tú mismo has comentado: crecimiento, salarios, presión fiscal, deuda y creación de empleo. En esas 5 variables hemos medido cuál ha sido el comportamiento de España, cuál ha sido el comportamiento de Europa. Entonces, si nos comparamos con Europa, ¿cuál es el coste del sanchismo? Bueno, nosotros estimamos, por ejemplo, que el PIB es 31.000 millones de euros menor de lo que sería si hubiésemos tenido un comportamiento como el promedio de la Unión Europea. 31.000 millones menos de actividad económica por efecto de esa pérdida de dinamismo que ha provocado el sanchismo en la economía española. En presión fiscal estamos hablando también aproximadamente de otros 30.000 millones de euros. Si hablamos de renta per cápita, cada familia española es más pobre en unos 2.200 euros. Es decir, cada hogar se ha visto empobrecido en 2.200 euros en relación con un escenario en el que a España le hubiese ido igual que al resto de Europa. Y en cuanto a deuda pública, hemos emitido 101.000 millones de euros de endeudamiento público más que lo que nos correspondería si hubiésemos tenido un comportamiento similar al de Europa. Además, me permito recordar que la tasa de paro, en teoría, se ha reducido 1,5 puntos, 2 puntos desde que gobierna Sánchez, pero el 90% de esa reducción es maquillaje estadístico. Por lo tanto, se han dejado de crear pues aproximadamente cientos de miles de empleos como resultado de una contrarreforma laboral que lo único que ha hecho es, por un lado, congelar la creación de empleo real
y por otro lado maquillar y reclasificar, por ejemplo, a fijos discontinuos como personas que están todo el año ocupadas cuando efectivamente eso no es así. Entonces, ese es el coste del sanchismo, ese es el coste de oportunidad de que nos gobierne Pedro Sánchez con una política de corte socialista que nos ha situado a la cola de Europa. E incluso hemos establecido el cálculo con nuestro vecino Portugal y es una economía que obviamente comparte algunos rasgos con la española. El mercado energético tiene características similares, el peso del turismo en la economía, obviamente cuestiones de clima, cultura y demás en la que estamos relativamente cerca de nuestros vecinos. Bueno, en comparación con Portugal, nuestro PIB debería ser 60.000 millones mayor de lo que es ahora si nos hubiésemos equiparado a ellos en estos últimos 5 años. También el nivel, por ejemplo, de ahorro fiscal sería de 25.000 millones. En eso ellos han bajado menos los impuestos que en la Unión Europea, pero han tenido obviamente un comportamiento mucho mejor que nosotros. Y la familia española media sería 2.700 euros más rica si nos hubiese ido como a Portugal en estos últimos 5 años. Entonces, da igual con quién nos comparemos, cómo nos fijemos, cómo lo miremos, el resultado es demoledor. España está a la cola de Europa en estas 5 variables entre 2019 y 2023, e incluso cuando nos comparamos con países vecinos que han tenido gobiernos de izquierdas, los resultados son desoladores. Cada vez nos alejamos más de la renta media europea, es decir, somos cada vez más pobres en comparación con el resto de Europa. ¿Hacia dónde vamos? Porque aún nos quedan, si agota la legislatura Pedro Sánchez, 3 años por delante. Bueno, el denominador común que está teniendo la política económica en los últimos años en España es el de acelerar a un ritmo tremendo el ritmo ya no de convergencia con Europa, que es de lo que se habló durante muchos años, sino ahora de alejamiento respecto a Europa. Estamos cada vez más lejos de Europa en algunos indicadores básicos como efectivamente la renta media, la renta disponible por hogar, etcétera. Muchos países de Europa del Este en su día estaban aproximadamente un 70% por debajo de nosotros en estos términos, ¿no? Acababan de salir del desastre del comunismo y por cada 10 euros de renta que tenía un español, pues tenían aproximadamente 3 euros de renta, ¿no? Hoy en día muchos de estos países ya están adelantando por izquierda y por derecha a España, que se está quedando cada vez más atrás. De hecho, en los últimos 20 años España es una de las economías europeas que menos ha crecido y esa tendencia, desde que Sánchez está en la Moncloa, se ha acelerado y por mucho. Es de hecho bastante lamentable que España, que llegó a tener una renta ya más o menos similar al promedio europeo, ahora está 14 puntos por debajo de la media europea y no paramos de ver cómo cada vez hay más indicadores que muestran ese sorpaso por parte de otros países de nuestro entorno. Por lo tanto, el socialismo no funciona, el socialismo económico es un desastre, la evidencia que tenemos es abrumadora, está repleta la historia de ejemplos y en el caso de España, en los últimos 5 años, arrojan unos resultados francamente lamentables en todas las categorías que hemos analizado. Los españoles están mucho más endeudados, pagan muchos más impuestos, se crea mucho menos empleo, su renta está a la cola en la evolución de buena parte de estos indicadores que analizamos y, por supuesto, el PIB, como es lógico, se va quedando atrás. Entonces, Manuel, no sé si España se puede permitir otros 5 años de sanchismo y que no acabemos considerándonos ya un país de una renta inferior a la media europea. De hecho, fíjate, Manuel, cómo son las cosas, que ahora mismo España podría solicitar a Europa fondos de cohesión, que son los fondos que desbloquea Bruselas para los países que se unen al club comunitario y que vienen de una situación, pues obviamente económicamente más desfavorable, ¿no? Estamos en una situación, por lo tanto, de tan desventaja que volveríamos a cualificar para recibir aquellos fondos que nos daba Europa en los 80 y los 90 para que acelerásemos nuestro ritmo de crecimiento y nos acoplásemos con Europa. Yo creo que esa es la mayor medida de la miseria que está generando este gobierno, que es campeón en maquillaje, campeón en propaganda y campeón en ruina económica, Manuel. Pues, señores, esto es lo que hay. Dato mata relato. Muchas gracias, Diego Sánchez de la Cruz. Hasta la próxima. Muchas gracias, Manuel. El informe al completo en la web del Instituto Juan de Mariana. Un abrazo. Hasta luego. Pues bien, esta es la triste realidad y esto se traduce, por desgracia, en un futuro positivo o un futuro más negro. Esto me recuerda mucho a unas palabras que pronunció el cómico, presentador, showman David Broncano hace no mucho tiempo, donde al hilo de una polémica en Twitter, en redes sociales,
se cachondeaba de este modo de un país muy respetable como es Estonia. Atentos. O ni siquiera. Y era en plan de, ojalá España, en vez de ir por ese camino del socialismo, hiciese como otros países que pagan muy pocos impuestos. Y digo, joder, a ver cuál dice, en plan que les vaya de puta madre. Y dice, como Andorra o como Estonia. La verdad es que sí. Mira, a mí cuando me razonan las cosas... Claro, no como... Yo pensaba que iba a decir, claro, porque el argumento contrario es... Cable, claro, el argumento contrario... A ver si con más impuestos, como Alemania o como Noruega. Claro. Y dices, joder, le va de puta madre. Claro, Andorra o Estonia, pues bueno, pues sí, muy bien. Que pasen menos impuestos como Costa de Marfil. Como Luxemburgo. Claro. Qué risas, ¿verdad? Qué cachondeo. Estonia, Andorra, Luxemburgo. Pues bien, Estonia, a diferencia de España, lleva haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo. Es un país que abrazó la libertad económica, abrazó el capitalismo y abrazó un menor intervencionismo del Estado en nuestras vidas y en nuestros bolsillos. Y también donde se pagan muchísimos menos impuestos que en España. ¿Por qué? Bueno, porque Estonia, igual que otros países del este de Europa, que desde mi punto de vista van a ser las nuevas Suizas en el futuro, saben lo que significa el comunismo, saben lo que significa el estatismo y el colectivismo más radical, el mismo que abraza Yolanda Díaz o Íñigo Errejón o Pablo Iglesias y, por supuesto, en menor medida, aunque en forma de alianza, el propio Pedro Sánchez, porque al fin y al cabo está gobernando con la extrema izquierda, con los comunistoides españoles. Pues bien, esos países sufrieron la bota del comunismo y no solo le supuso millones de vidas, sino también una esclavitud que se prolongó durante décadas y la miseria más absoluta. Cuando finalmente lograron la libertad, abrazaron el capitalismo, redujeron el intervencionismo estatal y apostaron por un régimen fiscal mucho más atractivo para impulsar los negocios. Estonia era enormemente pobre después de la caída del muro de Berlín en el año 89. Después de que alcanzara la independencia la Unión Soviética a principios de los años 90, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría y tantos otros países que sufrieron el comunismo en sus carnes eran enormemente pobres. Muchísimo más pobres que España entonces. Pero, hete aquí, que hoy en día, especialmente después de la nefasta gestión económica que venimos registrando en los últimos años como consecuencia del socialismo que nos invade, esos países ya son más ricos que España. Estonia, de la que tanto se reía Broncano, tiene hoy una renta per cápita superior a la de España. Son más ricos que los españoles. Esa es la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas rematadamente mal. Una segunda noticia a destacar es que por primera vez en la historia de la humanidad, desde que existen registros, comienza el declive demográfico a nivel global. Mucho se habla del envejecimiento de la población, especialmente en los países ricos, como por ejemplo en el caso de España. Nuestra población, la población española, cada vez está más envejecida, cada vez es más vieja. ¿Por qué? Como consecuencia básicamente de dos factores. En primer lugar, la caída de la tasa de natalidad. Las españolas, las mujeres que residen en España, cada vez tienen menos hijos. Y al mismo tiempo, la población mayor cada vez es de un mayor volumen. Cada vez hay más gente mayor de 65 años. ¿Por qué? Pues básicamente porque hubo un boom demográfico en los años 50 y 60 y esa gente es ahora la que se está jubilando, la que está llegando a la edad de jubilación. Pero desde entonces, de ese boom de natalidad que existió en los años 60, muy especialmente, la fecundidad ha caído, la tasa de natalidad se ha ido reduciendo y no hay tasa de reemplazo. Es decir, por decirlo de forma cruda, pero real, son cada vez más la gente que se muere que los niños que nacen. Y eso supone un problema, supone un reto desde el punto de vista demográfico que también tiene consecuencias económicas y sociales de gran relevancia, de gran envergadura. Pero esto no es un fenómeno aislado ni en España ni en el mundo rico. También
a nivel global. Y es aquí donde radica la novedad que hemos conocido esta misma semana. Por primera vez en la historia, desde que existen registros, la tasa de fecundidad se sitúa por debajo del nivel necesario para mantener el volumen de población constante a largo plazo en el mundo. No solo en los países ricos, no solo en España, sino a nivel global. Es decir, la humanidad ha alcanzado su pico poblacional y en pocos lustros, en pocas décadas, comenzará a descender. Algunos datos al respecto. La tasa media de reemplazo necesaria para mantener el volumen de población constante es de 2,22 hijos por mujer en edad fértil. Esos son los hijos que de media debería tener cada mujer en edad fértil para garantizar el reemplazo de la población. Es decir, para garantizar que nacen tantos niños como personas se mueren, de forma que a largo plazo se mantenga el mismo número de gente viva a nivel global. Pues bien, en el año 2023, esa tasa fue de 2,2 hijos por mujer en edad fértil. Es decir, por primera vez desde que existen registros, la tasa de natalidad o la tasa de fecundidad a nivel global se ha situado por debajo del umbral necesario para garantizar el reemplazo poblacional. Otra forma de verlo, lo vemos en el siguiente gráfico. El número de niños menores de 5 años en el mundo ha empezado a caer. Alcanzó su punto máximo en el año 2017. En ese ejercicio, las estimaciones calculan que había 670 millones de niños en el mundo menores de 5 años. 690 millones de niños menores de 5 años a nivel global. En el año 2022 esa cifra ya bajó a 663 millones. Y para el año 2100 las estimaciones hablan de 557 millones. Esto refleja el envejecimiento poblacional que empieza a sufrir la humanidad en todo el mundo. Y es que cada vez hay menos niños, pero cada vez también empezará a haber más personas mayores. Y la población mundial, como consecuencia de ello, este mismo siglo empezará a caer. Ahora somos del orden de 8.000 millones de almas, pero este número empezará a bajar a nivel global. Y concretamente en algunos países el descenso es muy llamativo. Lo vamos a ver en este gráfico a continuación. Ya no es que esos 8.000 millones que somos ahora dentro, seguramente a partir del año 2050, 2060, empiece a descender. Y por lo tanto, por primera vez en muchísimos siglos, la población mundial es posible que empiece a descender de número, que empiece a caer. Sino que en algunos países ese descenso va a ser muy relevante, va a ser muy sustancial. Aquí tenemos una estimación con datos oficiales del Banco Mundial, en donde las estimaciones hablan de que incluso en algunos países de Europa del Este, como es el caso de Bulgaria, Lituania, Letonia, Ucrania, Serbia, Bosnia, Croacia, pues en estos países el descenso de población hasta el año 2050 puede llegar a alcanzar del orden del 20%. Es decir, un descenso muy, muy radical. Un país enormemente envejecido como Japón, se calcula que para el año 2050 va a perder el 16% de su población. Y en países cercanos, vecinos de Europa, como Portugal e Italia, ese descenso poblacional va a rondar el 11% en las próximas décadas, hasta el año 2050. Pues bien, hasta aquí los datos. Estas son los datos y las estimaciones, pero esto al mismo tiempo va a traer consecuencias, y consecuencias que van a ser relevantes, tal y como destaca en un reciente artículo publicado esta misma semana el economista Jesús Fernández Villaverde, el cual afirma que esto no había pasado nunca. Este descenso de la tasa de natalidad por debajo del umbral de la tasa de reemplazo, el umbral de reemplazo necesario para garantizar que se mantenga la población constante a medio y largo plazo. Esto nunca había pasado antes.
ni durante las guerras mundiales ni en epidemias masivas, dice Fernández Villaverde. Y esto evidentemente va a traer consecuencias. Consecuencias desde el punto de vista de la sostenibilidad de la deuda pública, consecuencias desde el punto de vista de la sostenibilidad de determinados servicios, como consecuencia también del envejecimiento. Eso va a aumentar de forma sustancial el gasto, por ejemplo, destinado a sanidad o a servicios sociales. Pero también va a tener consecuencias sobre el crecimiento económico e incluso sobre la medición del PIB per cápita. Va a haber que contabilizar de otra forma la generación de riqueza porque, evidentemente, el número de personas en edad de trabajar tenderá a descender, tenderá a caer. Y, por lo tanto, habrá que medir la creación de riqueza de forma diferente a como se venía haciendo ahora. Pero el mayor problema, desde mi punto de vista, es lo que significa que se empiece a reducir la población a nivel global. ¿Por qué? Porque si somos menos, también va a haber menor potencial de crecimiento y de creación de riqueza. Los seres humanos somos seres absolutamente extraordinarios y nuestro principal valor, nuestra esencia, lo que nos hace absolutamente diferentes al resto de los seres vivos que conocemos es nuestra innata creatividad. Somos seres creativos y la humanidad evoluciona gracias precisamente a esa creatividad, gracias a la especialización y la división del conocimiento. Es lo que se conoce como fenómeno eureka. Todos nosotros llevamos un empresario dentro. Somos creativos por naturaleza, manejamos conocimiento y tendemos a especializarnos en determinadas tareas, en determinadas actividades, intentando hacer lo que mejor sabemos hacer. Y desde este punto de vista, cuantos más seamos en el mundo, cuanta más gente haya, más probabilidad habrá que nazcan, crezcan y tengan éxito personajes de la talla de Bill Gates o Elon Musk, empresarios de gran éxito que han cambiado nuestras vidas, que han cambiado la historia de la humanidad y que las siguen cambiando gracias a su innata creatividad y gracias a su talento. Sin ir más lejos, Bill Gates creó el ordenador personal, lo que tenemos todos nosotros en nuestras casas. Revolucionó, por lo tanto, el ámbito de la informática. Elon Musk está revolucionando el ámbito del transporte, el ámbito de la movilidad, y es un genio que aspira incluso a llevarnos a Marte con cohetes reutilizables, hasta el punto de crear una colonia allí. Es un empresario de grandísimo talento, el hombre más rico del planeta, que sueña con convertir a la humanidad en una especie espacial, capaz de conquistar nuevos planetas y cruzar universos, desde luego no en nuestra generación, pero sí de cara al futuro, y está dando pasos para conseguirlo. Esta es la clave y este es el principal punto a destacar sobre la evolución demográfica en el planeta. Si cada vez somos menos, nuestro potencial de creatividad a través del conocimiento, a través de la división y la especialización del conocimiento, tenderá también a caer. Y esto es algo que desde luego tendrá consecuencias. No en vano, el principal límite al desarrollo de la civilización es precisamente una población estancada o en declive, pues esto imposibilita continuar el proceso de profundización y especialización del conocimiento práctico que es necesario para el desarrollo económico. Así pues, a modo de conclusión, el descenso de la población tendrá consecuencias negativas a nivel económico, y no solo en España, no solo en el mundo rico, sino también a nivel global. Y las políticas para fomentar la natalidad o incluso atraer inmigración para compensar esa reducción de la fecundidad, esa falta de niños, tampoco están resultando exitosas. Así que, Houston, tenemos un problema. Se acaba de producir un punto de inflexión en la demografía de la humanidad.
Pues no me querría despedir del programa esta semana sin una noticia positiva. Ya bastante tenemos con los gobernantes españoles y con el desastre de gestión económica que, por desgracia, venimos sufriendo desde hace ya bastantes años. O con el tema del declive demográfico, que va a suponer un reto muy sustancial para nuestra generación y para las próximas, de consecuencias, bueno, algunas desde luego preocupantes. Pero hay datos también muy positivos a tener en cuenta. Uno de ellos es que estamos a las puertas de registrar algo inédito también, que es el fin del tabaquismo, o al menos el fin de las peores consecuencias que supone fumar tabaco, tal y como concebimos de forma tradicional. Fijaos, normalmente desde la izquierda siempre se acusa al mercado de que no es perfecto y que precisamente el mercado tiene fallos. Son los famosos fallos del mercado que hasta cierto punto les permite al socialismo y a la extrema izquierda justificar el intervencionismo del Estado. Los políticos tienen que intervenir para corregir y solventar y solucionar esos supuestos fallos de mercado. Como fallos de mercado se refieren a externalidades negativas, a consecuencias negativas como consecuencia de una actividad, como resultado de una actividad o de un trabajo. En el caso concreto del tabaquismo, si bien fumar tabaco es legal, y además no son muchas las empresas y las actividades en torno al mundo del tabaco, es evidente que esa adicción provoca secuelas y consecuencias muy negativas para nuestra salud e incluso para nuestra vida, puesto que está más que demostrado que es un gran riesgo a la hora de desarrollar distintos tipos de cáncer, algunos de ellos absolutamente mortales. Pues bien, en este caso concreto resulta que el Estado también interviene. Interviene de múltiples formas. Interviene intentando prohibir ese tipo de productos o al menos restringir su consumo. Precisamente por eso en los últimos años, también en España, pero en la inmensa mayoría de países ricos, desde los diferentes gobiernos se han puesto en marcha políticas tendentes a restringir el consumo de tabaco en determinados espacios. Por ejemplo, las cafeterías, los restaurantes, los lugares públicos, los edificios, determinados edificios, lugares comunes, incluso al aire libre, como es el caso de estadios, como es el caso de playas, incluso en nuestros propios vehículos, en nuestros propios coches. Pero a estas políticas restrictivas se le suma también políticas de carácter fiscal, destinadas a encarecer el producto. Fumar tabaco cada vez es más caro, y no porque el tabaco cueste más, que no cuesta más, sino como consecuencia de las constantes y fuertes subidas de impuestos que aplican los diferentes gobiernos. Más del 80% del precio final de una cajetilla son impuestos. Si se eliminaran los impuestos, el tabaco sería muchísimo más barato. Mediante ese tipo de políticas, lo que pretenden los gobiernos es dificultar el consumo o encarecer su consumo para desincentivar el tabaquismo, como consecuencia de que para que no provoque, para que no nos mate, básicamente. Pero ese tipo de políticas no se han demostrado del todo eficaces, porque cuando una persona es adicta a un determinado producto, como es el caso del tabaco, como es el caso de la nicotina, por mucho que se lo prohíbas, lo va a seguir consumiendo. Y por mucho que lo encarezcas, lo va a seguir consumiendo. Y si pones precios prohibitivos, ya te garantizo yo que habrá gente dispuesta a saltarse la ley para venderlo en el mercado negro. Es lo que se llama contrabando. Cuanto más caro sea el tabaco oficial o legal, más mercado negro habrá. Y por lo tanto, no se termina con el problema del tabaquismo, en ningún caso. Es cierto que se han registrado mejoras, especialmente en los últimos lustros, como consecuencia de la concienciación. Es decir, la gente cada vez es más consciente de que el tabaco mata. Y como consecuencia son muchos los que, a pesar de que están enganchados al tabaco, pues hacen grandes esfuerzos para desquitarse, para salir de esa adicción y no poner en riesgo su vida. Pero
las políticas prohibicionistas tienen límites y lo cierto es que en este caso concreto el mercado también está ofreciendo soluciones. Y lo más curioso de ello, lo más curioso de este asunto es que el mercado o las alternativas que ofrece el mercado están arrojando resultados mucho más positivos, mucho más eficaces que las políticas prohibicionistas de los estados. Es el mercado, amigos, es el mercado el que está salvando a muchísima gente cada vez más de las peores consecuencias del tabaco. Y hay un ejemplo concreto en donde este tipo de alternativas de mercado están teniendo un gran éxito y están cosechando unos resultados muy, muy positivos, hasta el punto de que prácticamente está acabando con el tabaquismo tradicional tal y como lo conocemos, el tabaco de combustión, encenderse un pitillo, ni más ni menos. Es el caso de Suecia. Esta semana, concretamente el próximo martes a las 7 de la tarde en el espacio Balboa en Madrid, se presenta un documental que lleva por título ¿Cómo Suecia dejó de fumar? Y en este documental, impulsado desde Somos Innovación, se pone énfasis en cuáles son esas recetas de éxito, esas políticas, o esas, más que políticas, esas soluciones de mercado que se están implantando en Suecia y que están logrando acabar con esta lacra, sin necesidad de políticas prohibicionistas, sin necesidad de intervención estatal. Para profundizar en este tema, vamos a entrevistar a Federico Fernández, que es precisamente director ejecutivo de Somos Innovación, una alianza latinoamericana dedicada a lograr la implementación de soluciones innovadoras a diferentes problemas que tiene la sociedad y que van, como digo, a presentar este documental este mismo martes en Madrid. Entre otras cosas, le preguntamos a Federico cuál es la tasa de tabaquismo en Suecia y también las tasas de cáncer. La tasa de tabaquismo en Suecia actualmente es aproximadamente 5,6%. Se considera que un país que tiene entre su población adulta una tasa de 5% o menos se lo considera libre de humo. Suecia está a punto de alcanzar el estatus de libre de humo antes de sus propias previsiones, que eran para el año 2025, pero además 16 años antes que la previsión de la Unión Europea, que es para 2040, y desgraciadamente muchos expertos creen que la Unión Europea en su conjunto va a fallar esa meta, no va a ser libre de humo en 2040 si continúan las actuales tendencias. Lo que además, la otra cuestión interesante que Suecia marca es que todo lo que tiene que ver con enfermedades relacionadas al tabaquismo en Suecia están muy por debajo de la media europea y digamos son las más bajas en Europa, así como también la mortalidad por cáncer, que es 38% más baja que la media europea, y la incidencia del cáncer, que es 41% menos que la media europea. Y todo esto en un país donde el consumo de nicotina es mayor que la media europea. Lo que sucede es que los suecos consumen nicotina a través de productos innovadores y más seguros de nicotina, no a través de cigarrillos de combustión. Muy bien. ¿Y cómo está Suecia consiguiendo estos logros, estos éxitos? Suecia ha sido un buen alumno tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la propia Unión Europea a la hora de aplicar medidas tradicionales anti-tabaquismo. Y está bien. Y de hecho, por ejemplo, en el ranking de la Organización Mundial de la Salud, Suecia está entre los primeros puestos de los países que con más énfasis aplican las políticas, podríamos decir, tradicionales anti-tabaquismo. Desde Somos Innovación, nosotros creemos que Suecia, más allá de todo esto, ha encontrado la pieza que faltaba para completar el rompecabezas antitabaquismo, que es la de permitir que la innovación también juegue un rol muy importante, muy preponderante a la hora de resolución de problemas.
Porque la innovación es eso, la innovación es la sociedad civil, cada uno de nosotros, empresarios, emprendedores, personas, individuos, tratando de hacer su aporte a la hora de resolver alguna cuestión que no podíamos solucionar. Y Suecia ha permitido justamente eso. Suecia no solo ha sido una buena alumna en las políticas que tienen que ver más con la coerción, sino que también ha permitido que productos innovadores, empezando por un producto, digamos, sueco que tiene ya muchos años, pero fue una gran innovación, que es el snus, que es una suerte como de tabaco escabechado, pero también permitiendo que productos como el vapeo, el tabaco calentado y las bolsitas de nicotina, que son una invención sueca y son muy recientes, también jueguen un rol muy importante. Y por eso, como decíamos, en Suecia nicotina se consume. Lo que no se consume es cigarrillo de combustión. ¿Cuáles son las ventajas del vapeo y del tabaco electrónico? Según los estudios, por caso estudios que se han hecho en el Reino Unido, desde la salud pública y desde organizaciones públicas y organizaciones científicas como el Colegio Real de Médicos, las estimaciones son que los productos de nicotina más seguros son entre 95 y 98% menos riesgosos que el cigarrillo de combustión, que el cigarrillo tradicional. La diferencia es abismal. De hecho, productos como las bolsitas de nicotina están al mismo nivel de seguridad o peligrosidad, de acuerdo como lo queramos ver, que los productos farmacéuticos para dejar de fumar, tales como los chicles de nicotina o los parches de nicotina. Entonces, lo que tenemos justamente son productos que le permiten, y digamos, en quien estamos pensando es en una persona que actualmente fuma, le permite a una persona que actualmente fuma y que no puede o no quiere dejar su hábito por la nicotina, consumir la nicotina sin el alquitrán, sin todos los agregados que trae la combustión y que son los que causan las enfermedades que todos conocemos que están vinculadas al tabaquismo. Pero, sin embargo, algunos dicen que este tipo de alternativas pueden ser la puerta de entrada al tabaquismo. ¿No es cierto? Si estos productos fueran la puerta de entrada al cigarrillo tradicional, al tabaquismo, Suecia, por caso, tendría tasas de tabaquismo de las más altas del mundo, porque, digamos, estos productos, empezando con el snus, que es una invención sueca, ya tiene más de 250 años y es un producto, digamos, de este tipo de productos de nicotina sin combustión, y ha estado presente durante mucho tiempo. Y en Suecia lo que ha pasado con las tasas de tabaquismo es que han bajado, no han subido, todo lo contrario. Digamos, ese tipo de crítica es una crítica que se esgrime a menudo, que genera titulares, que a veces, desgraciadamente, desde los medios se presentan titulares que no tienen mucho que ver con la realidad, pero que honestamente no tienen ningún tipo de sustancia. Lo que nosotros tenemos aquí son productos que permiten a quien actualmente fuma poder consumir nicotina de una manera mucho más segura, y además, por ejemplo, en el caso del vapeo, hay estudios en el Reino Unido, estudios realizados, como decía, por la salud pública británica, que muestran que como terapia de cesación tabáquica, el vapeo es entre 2 y 3 veces más efectivo que las terapias tradicionales como chicles o parches de nicotina. Entonces, no estamos ante productos que están creando una nueva generación de fumadores, todo lo contrario. ¿Cuáles son las consecuencias de prohibir o de restringir este tipo de productos alternativos? Existen varios problemas, digamos, de índole regulatoria respecto de los productos innovadores, que, a ver, no tenemos tiempo para mencionar todos, pero vayamos a los más importantes. El primero es, a veces hay una suerte de arrogancia regulatoria en el sentido que las regulaciones no pueden prever lo que va a suceder en el futuro, por supuesto. Y a ver, si los reguladores vieran el futuro, no serían reguladores, estarían emprendiendo, estarían creando lo nuevo. A veces, desde los entes regulatorios,
esta cuestión que es, digamos, obvia, es olvidada y es no tenida en cuenta. Entonces se imponen marcos que se cierran completamente a la innovación, a lo nuevo, a lo que puede venir. A esto se agrega un segundo problema, que es que a veces se le impone a un producto o modelo de negocios nuevo la regulación vieja que nunca lo previó, que es, digamos, agregar, digamos, un doble problema regulatorio. Y esto pasa, en el caso de los productos innovadores de nicotina, se puede mostrar con un ejemplo muy sencillo. Muchas veces estos productos caen bajo la órbita de la cuestión del tabaco, y digamos, de los 4 productos más comunes que tenemos hoy de innovadores de nicotina, el snus, el tabaco calentado, el vapeo y las bolsitas de nicotina, el vapeo y las bolsitas de nicotina no tienen tabaco. Entonces ya directamente desde la regulación se los está desfigurando y se los está tratando como lo que no son. El prohibicionismo, además, como, digamos, tanto como filosofía como por sus efectos prácticos, tiene limitaciones. Las políticas más bien de índole coercitiva respecto del tabaquismo han tenido un impacto, pero también sabemos que llegan hasta un techo y generan además muchas consecuencias, muchas veces no intentadas. Cuando además los impulsos prohibicionistas se enfocan en lo que sería la solución del problema, que son los productos innovadores de nicotina, lo que está sucediendo básicamente es que se trata al antídoto como si fuera el veneno e indirectamente, y probablemente sin ningún tipo de deseo de que esto suceda, se beneficia al producto que se quiere combatir, que es el cigarrillo de combustión. ¿Estamos entonces a las puertas del fin del tabaquismo tal y como lo conocemos? A mí me encanta hablar de estos temas y me encanta, digamos, ponerme a pensar de la potencialidad, y ya no solo de la potencialidad, de lo que estamos viendo en acto por caso en países como en Suecia, pero también en otros países que están entendiendo que hay que dejar a los innovadores que hagan lo que hacen mejor, que es mejorar nuestras vidas, justamente, y valga la redundancia. Entonces, sí, estamos ante... Esta es una de las mejores noticias del siglo XXI, es una de las mejores noticias del año 2024 y nos tiene que llenar de alegría que si permitimos que los más de 1.000 millones de personas que actualmente fuman hoy en el mundo se pasen a alternativas más seguras, vamos a salvar muchísimos años de vida, vamos a salvar, muchísimas vidas, vamos a extender esas vidas en muchísimos años, en décadas probablemente, vamos a liberar un montón de potencial humano que estaría restringido, ya sea por enfermedad o por muerte. Así que sí, creo que tenemos que ser muy optimistas, tenemos que estar muy contentos de que el tabaquismo, tal cual como lo conocemos, está a las puertas de desaparecer. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista a Federico Fernández y un ejemplo de cómo los fallos de mercado tienen solución. Y la solución las aporta precisamente el propio mercado. El fin del tabaquismo, el fin de las secuelas, de las peores secuelas de la adicción al tabaco, están muy próximas a cumplirse gracias precisamente a la existencia de productos alternativos, de soluciones alternativas que desarrollan empresas, startups y personas en el mercado libre, en el sector privado. El fin del tabaquismo y sus secuelas no llegará de la mano de los gobiernos, llegará de la mano de nosotros mismos, del mercado. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Me despido ya, no sin antes agradecer a nuestro patrocinador Primor, que gracias al apoyo de nuestros patrocinadores podemos emitir este programa. Como digo, muchas gracias a todos
despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima.